Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Reviews for You. Y bueno, voy a bajarle por aquí un poco la ganancia porque creo que está un poco ahí to the limit. Y bueno, tras el podcast que hice sobre Cyberpunk 2077 y que me lo pasé en apenas unas 20 horas, pues hay gente que me estaba comentando en plan del por qué, tal, no sé qué, no sé cuánto. Digo, vamos a ver, o sea, si yo no critico que la historia dure 20 horas, o sea, sé que no es de las más largas, incluso el otro día estaba mirando un poco y creo que GTA y todo estas están sobre las 50 horas. No sé, tampoco hace falta ahora hacer 50 horas, pero bueno. Yo, la crítica sobre todo era, al ser un juego de rol, o sea, lo que os decía, o sea, puede ser que la historia en sí dure 20 horas, pero que indirectamente te está obligando a tener que invertir más, no en la historia principal, sino en misiones o en entrenarte tú como sea, para subir de nivel y para conseguir otras cosas y que así puedas afrontar la historia principal. Eso es sobre todo la principal crítica que, claro, o sea, ¿cómo puede ser que en tan solo, o sea, pasarme un juego entero con esto final sin haber comprado ni una sola arma, ni ponerme ningún implante, ni hacer absolutamente nada? O sea, es como un poco impensable, ¿no? Sobre todo en Twitter, a los que me comentasteis por allí, os hice mucho el símil con Zelda Breath of the Wild, que tú puedes ir desde el minuto uno a enfrentarte contra el malo, pero no tiene ni los poderes de los estos, ni tiene muchas vidas, ni tiene mucha fuerza, ni tiene nada, ¿no? Entonces tienes que ser un puto máquina para poder pasártelo, ¿no? O sea, por poder puedes, pero es como que es muy inviable poder hacerlo así, ¿no? Por eso es lo que a mí me falta justo en Cyberpunk. O sea, oye, tienes la historia ahí, puedes seguir para adelante, sí, pero vas a llegar a un punto en donde te vas a encontrar unos malos que te van a reventar completamente si no vas preparado para esa misión. O sea, el encontrarte con eso, decir, oye, esta misión no la puedo afrontar porque son muy fuertes todos los que hay aquí y pues tengo que tirar de otros medios e ir a entrenarme y todo eso. O sea, más o menos la crítica era por ahí. O sea, por lo demás sí que me ha gustado bastante y bueno, ahora pues lo que he hecho es rejugarlo. También he cogido otro de los inicios de... Porque ya sabéis que cuando empecé Cyberpunk 2077 tiene 3 inicios, ¿no? Yo en el anterior creo que cogí el de la izquierda del todo, me acuerdo cómo se llamaba. Y ahora he cogido como el empresarial, ¿no? Y sí, más o menos al fin y al cabo es como los inicios de dónde vienes y tal. Y y te muestra pues otra mini introducción, pero al fin y al cabo después vuelves al mismo sitio de donde va a empezar la historia, o sea que no te va a repercutir nada en el inicio de la historia. Eh, y quise hacer esto sobre todo porque al fin y al cabo hay personajes que están y después no están, entonces claro, hay cosas que pues sí que quería vivir desde un principio y tenerlas todas eh, y no tener que, o sea, que por ejemplo al final si te pasas todo, pues claro, ha llegado un punto donde a lo mejor hay personajes que ya no puedes hacer más cosas con ellos, ¿no? Y quería revivirlo todo desde el principio y hacerlo un poco así. Entonces, no sé, al fin y al cabo pues voy a rejugarlo, voy a intentar pues hacerlo eso, pero claro, la crítica venía en que eso es lo que me debería a mí decir indirectamente el juego, ¿no? O sea, el entrena, busca, afronta otras cosas para poder seguir haciendo esto, ¿no? Y, y no lo hace. Eso para mí ha sido la principal putada. En sí, la historia me parece bastante buena, no voy a hacer ningún spoiler como os decía, pero aún así, claro, me parecía un poco corta en cuanto a la historia en sí, pero está bien, o sea, está bien y sí que creo que también era el podcast que os hice, creo que sinceramente puede ser que ayude a alguien de que a lo mejor se lo vaya a comprar o se lo haya comprado ya y esté un poco como yo, ¿no? O sea, ve que va afrontando misiones y ve que puede pasársela. Y eso es lo que quería hacer el podcast y el deciros el por qué no deberíais hacerlo así. Porque yo lo he hecho y me he quedado en plan un poco a cuadros, ¿no? O sea, no me lo esperaba para nada. Y bueno, como también lo bueno de este juego es que hay diferentes finales, hay diferentes también inicios, pues dije, bueno, pues voy a rejugarlo, me cojo otros y lo veo. También me he echado un poco un vistazo a varios de los finales y
no voy a decir los finales que hay, pero sí que hay que decir que hay un final que para conseguirlos como que tienes que hacer un truquillo, por decirlo así. O sea, no es según las decisiones que tomes. O sea, tienes que hacer una cosilla para que te coja. Aquellos que, bueno, seguramente si indagáis y queréis llegar a ese final, que creo que merece la pena, yo por lo menos es el que voy a intentar conseguir, está bastante bien, sobre todo porque vas a conseguir muchos extras en cuanto a accesorios y todo eso. Así que bueno, no quiero decir nada porque creo que es época aún de spoiler, o sea, en cuanto al juego, pero deciros que sí, que hay uno que merece bastante la pena. A mí el final que a mí me salió, no voy a decir nada, pero sí que me daba lugar mucho a un Cyberpunk 2, ¿sabes? Una segunda versión que intuyo que también se sacará, sobre todo viendo el hype que hay con este juego y las ventas que han tenido, que bueno, han sido realmente buenas, y entonces pues seguramente que encontremos una segunda versión, aunque también decir que no creo que tarden tanto, ya que obviamente pues hay cosas que tú ya partes de lo mismo, ¿no? O sea, en cuanto por ejemplo a cómo es si es la misma ciudad, pues mira, ya la tienes toda hecha, ¿no? O cómo funciona una cosa, o todo eso, eso ya lo tienes, o el tema de armas, temas de coches, todo eso son cosas, material que ya puedes reutilizar o puedes añadir nuevo, pero bueno, no tienes que hacerlo todo desde cero. Así que supongo que sí que habrá un segundo Cyberpunk y que, bueno, yo creo que la historia puede quedar bastante bien. Lo que, claro, al haber varios finales, pues depende mucho el segundo título de cada final que hayas cogido, ¿no? Pero bueno, está bastante bien el tema de varios finales. Y ya os lo digo, es un juego que encima da lugar a que hagas muchos guardados. ¿A qué me refiero con eso? O sea que si sabes más o menos dónde son como las decisiones clave, si tú haces un guardado antes, tú en realidad puedes tener muchos guardados, ¿no? O sea, en plan de sigo por aquí, hago un guardado aquí y después sobrescribo en el otro. Pues lo que puedes hacerte es como dejarte un punto ahí en el cual dices, bueno, pues me veo este final o hago esto y me dan dichos logros y después cargo el otro para conseguir el otro, ¿no? Y está bastante bien, incluso ya os lo decía, no solo al final, también hay una decisión bastante chula que yo no tomé y que quiero tomar ahora la segunda vez y está bastante bien. Así que también la intentaré conseguir en esta segunda vez que juegue. Y claro, seguramente a que aquellos que no lo habéis pasado vais a quedar un poco, joder, qué putada, ¿no? Porque era en plan de me estar diciendo cosas que puedo hacer y que no puedo hacer y que hay cosas que merecen la pena, pero claro, sé que si las miro me va a pegar un spoiler que te cagas. Bueno, pues entonces a lo mejor sí que os podría venir bien hacer lo que hice yo, o sea, el coger, pasároslo desde el principio, vivir vosotros mismos lo que es la experiencia de la historia y después por hacer un segundo jugado al juego y ver, entonces intentar conseguir estas cosillas, ¿no? Que te da el tema del juego. Yo en ese aspecto creo que sí que sería recomendable y tal. Yo el único consejo es un juego que si vas un poco con sigilo te puedes pasar el juego entero sin eso. Incluso el otro día vi uno que dice que se haya pasado el juego sin matar a nadie. O sea, bueno, a ver, entiendo que sí que hay cosas que te obligan, ¿no? Porque a lo mejor la misión es matar a no sé quién. Pero en plan de se pasaba todos los niveles sin matar absolutamente a nadie, ¿sabes? Con un sigilo que te cagas, pero sin matar a nadie. Pero bueno, yo no era así. O sea, en plan de tú lo bueno que es el sigilo, que al fin y al cabo pues puedes matar por detrás a la gente. Y entonces pues es un arma de doble filo porque es muy fácil de matarlos a todos utilizando esta técnica, ¿no? Creo que no es nada complicado y que te da un plus, sobre todo yo creo que por eso, ¿no? Porque sí que hay circunstancias de que te ponen en un sitio que dices, su puta madre, si tengo que matar aquí a todos, voy a morir seguro. Y claro, utilizando el sigilo, pues sí que te pueden matar a los X claves y pasarte la misión, que sobre todo gracias a eso también te lo puedes pasar al juego realmente fácil. Y bueno, también comentándolo, también he visto el tema de las devoluciones, ya que muchísimas tiendas se están poniendo de acuerdo y ya CD Projekt se ha puesto de acuerdo con el tema de la... bueno, no sé si es discográfica, como se dice aquí en el tema de los videojuegos, pero bueno, que es Namco, creo que era, Konami Namco esta, que es la que va a distribuir los juegos en físico aquí en España, creo recordar, pues se ha puesto de acuerdo ya para poder devolver aquellas copias en físico que hayáis comprado. Después también bueno, en PlayStation directamente se ha suprimido, se han devuelto el dinero y han quitado el juego.
de la PlayStation Network, y también en Microsoft también ha anunciado que la tienda de Xbox también puedes devolver el juego si quieres. Creo que es la única que no han dicho nada es en Stadia y en plataformas de PC, que supuestamente son las que funcionan correctamente. Así que, bueno, si sois uno de aquellos que la verdad es que tienen una experiencia bastante mala, pues siempre podéis devolverlo, ¿no? Si sois usuario de consolas. Bueno, quitando un poco ya Cyberpunk, vamos un poco con las series. Os dije que estaba viendo McMafia, ya la he terminado, es solamente una temporada. Es una serie que aconsejo bastante. A mí, sinceramente, me gustó bastante y es muy parecido hacer un símil con Breaking Bad. O sea, en plan de, oye, sin quererlo te has ido al lado oscuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues aquí me parece un poco así. Lo que pasa que está muy bien llevado. A mí me parece una serie bastante interesante y sobre todo que lleva muy bien el tema de tu interés, ¿no? O sea, de que te coge entretenido durante toda la temporada y no suelen haber capítulos, como se dicen, de paja, ¿no? De relleno, ¿no? Así que es una serie que si no habéis hecho, o sea, si no habéis visto y no sabéis cuál ver, yo la aconsejo, está bastante bien. Y sí que me ha confirmado un usuario cuando ya dije que estaba mirándola que están haciendo ya las dos, creo recordar que me comentó, y que se espera que venga la segunda temporada. Así que echarle un vistazo. Y ahora estoy viendo una serie que seguramente que muchísimos de vosotros la estáis viendo, que es Vikingos, porque en su día no la vi y está en Netflix y dije, guau, pues voy a darle una oportunidad. La gente me ha hablado bastante bien, todos casi más os habéis puesto de acuerdo en que, oye, la primera temporada no la valores mucho porque es un poco puta mierda, pero las siguientes mejoran considerablemente, así que échale un vistazo porque merece bastante la pena. Y así ha sido, o sea, he empezado con ella, la verdad es que sí que se notan, sobre todo en temas de efectos especiales y todo eso, me ha llegado a dar la sensación de las típicas series estas que ponía, me acuerdo, yo qué sé, por el 2000 o así, en Antena, o sea, yo que sé, Antena 3, en Telecinco, estas series que ponían algo de efectos especiales que eran súper cutres. Y la verdad es que la primera temporada de Vikingos, sobre todo el primer capítulo, sí que me dio un poco esa sensación de decir, joder, o sea, espero que esto mejore. Y la verdad que gracias a aquellos que me habéis dado ese feedback, de decir, no te preocupes por la primera temporada, porque suele ser un poco malilla. Así que en ese aspecto bastante bien. La trama parece que está correcta y bueno, si tiene tanta, creo que en Netflix hay 6 temporadas, no sé si son todas, pero bueno, solo con ver la cantidad de temporadas que hay también te da un poco lugar de que la serie suele ser buena, si no se hubiese renovado tanto, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a pasar con las noticias tecnológicas. La verdad es que hay bastantes que hablar. Sobre todo se ha filtrado los próximos plegables de Samsung para el año 2021, el año que viene, ya que se intuía que iban a haber más de los que iban a haber este año. Pero también te digo que se esperan bastantes más, ¿eh? O sea, bueno, por lo menos estos son los que se han filtrado, como siempre, filtraciones, no significa que estén confirmados. O sea, no viene Samsung a decirnos, oye, voy a sacar este teléfono tal. No, son filtraciones que se dan. Y bueno, en el primer trimestre del 2021, o sea, a principios del año, se sacará el Galaxy Z Fold Lite. En este, pues se espera que sea una versión del Z Fold muy parecida, pero un poco rebajada en cuanto a especificaciones. Pues a lo mejor que tenga menos módulos de cámaras, incluso a lo mejor repetir procesador o poner un procesador menos potente, de a lo mejor una gama 700, etcétera, ¿no? O, pues yo que sé, en temas de pantallas, materiales, en memorias, etcétera, ¿no? Porque al fin y al cabo, el Z Fold 2 era un smartphone que iba bastante bien en cuanto a especificaciones. Era de lo más tocho de Samsung. Obviamente por el precio también venía bastante justificado. Y en este Z Fold Lite pues sí que se espera que sea un primer smartphone que introduzca el tema de los plegables en más el sector normal, ¿no? O sea, decirle, oye, te lo meto en 1000 y pico euros y ya te pongo, en plan, ¿qué quieres, un iPhone o un smartphone plegable, no? O sea, ¿cuál de los dos? Entonces, claro, ahí ya te mete una tesitura que a mí ya me costaría elegir. Incluso ya lo comenté, de que yo lo único que me hace dudar de tener un iPhone, porque al fin y al cabo es el sistema operativo que más me gusta, es en los plegables. De decir, tengo esa versatilidad, y más ahora que soy tan pro este día, de decir, joder, me pongo en cualquier sitio, me hago el teléfono en modo tablet y me pongo a jugar, ¿no? Me parece súper cómodo y me molaría bastante. Así que sería una de las cosas que, yo dudaría.
Así que en el primer trimestre sí que se espera este Z Fold Lite. En el tercer trimestre sí que llegarían las renovaciones de los dos actuales, tanto el Z Flip 3 como el Galaxy Z Fold 2. Hay 2, 3, perdón. Y bueno, pues esto sí que... yo lo que me gustaría y que pediría sería el cambio de formato en el Z Fold. O sea, bueno, el Z Flip es que lo tengo aquí, que ya os sacaré un vídeo, no del Z Flip en sí, sino de cosas bastante más interesantes. Pero el Z Fold 2 sí que me parece o sea, que me parece interesante el concepto, pero creo que para mí el formato no es el adecuado. O sea, me gustaría que fuese un formato tipo un iPhone normal y que se pueda abrir. O sea, no tener un smartphone extremadamente estrecho, porque me parece demasiado estrecho e incluso es un formato en que dices, joder, es que me obligas cuando quiero ver un vídeo a abrirlo, ¿no? Y a mí me gustaría decir, no, o sea, es un plus que lo abras, o sobre todo para leer y todas esas cosillas, pero que tengas un formato normal. O sea, que al fin y al cabo pues tengas la sensación de, oye, tengo un smartphone normal, lo abro y tengo el doble, tengo ahí casi un iPad mini, ¿no? Pues sí que me gustaría que tirasen un poco por ahí y que lo hiciesen de esa manera. No sé si Samsung querrá hacerlo, supongo que tendrá sus razones, pero a ver, al fin y al cabo, si es muy gordo y a lo mejor también mete este formato en cuanto a ergonomía, no sé si sería del todo cómodo de, de utilizar, habría que verlo, al fin y al cabo supongo que, claro, tendrán sus razones, porque no creo que hayan hecho su prototipo este solo y ya está. O sea, habrán hecho varios, digo yo. O sea, normalmente se suelen hacer así las empresas, hacer varios prototipos y después la mejor versión es la que va a producción, ¿no? Pero veremos a ver. Yo espero y deseo eso y bueno, el año que viene creo que va a ser también el tema de los plegables y sobre todo enrollables, que va a ser el próximo... la próxima noticia que vamos a hablar, ya que se ha filtrado las especificaciones y el diseño del smartphone enrollable de LG. Y sobre todo esto también estuvimos hablando en el podcast cuando me invitaron a... Sumando podcast, perdón, que he tenido aquí un lapsus. Bueno, allí me preguntaron por los enrollables, ya que vieron, creo que fue el de Oppo, si no recuerdo mal, que sacó un prototipo, o sea, una de las primeras imágenes de lo que era el tema del smartphone enrollable, y gustó bastante, sobre todo a los que los componentes dice que era un smartphone que le llenó bastante, ¿no? O sea, que los vieron y dijeron, hostia, o sea, qué concepto más guapo, ¿no? Porque no tengo ni que abrirlo, sino que directamente lo toco y se expande, ¿no? Como si fuese por arte de magia. Y, y yo le dije mi opinión. O sea, al fin y al cabo, lo jodido de esto es el tema de la resistencia. Y a mí es lo que me echaba para atrás, de los enrollables. Que bueno, al fin y al cabo los enrollables van muy ligados con el tema de los materiales. Y ya os haré el vídeo ese, que creo que va a estar bastante bien y el porqué de todas las cosas que va. Creo que es información inédita. Sobre todo tenía una participación de un amigo mío que toca todos esos campos y me va también a ayudar bastante y creo que os va a gustar muchísimo. Y bueno, pues como os decía, el tema de los enrollables, lo malo es eso, o sea que tú al fin y al cabo es un material blando que claro, en los plegables pues tú lo proteges porque lo estás cubriendo cada vez que te lo metes en el bolsillo, que lo guardas en cualquier sitio, etcétera, ¿no? Mientras que el enrollable no, o sea, directamente lo estás dejando ahí, pam, y entonces me decían, bueno, pues tendrías que tirar un poco de fundas tipo libro, ¿no? Que bueno, sí, sería una solución, pero bueno, aún así también está haciendo fricción con la pantalla con la parte esa, que aún así es, aunque tú la cubras, hace esa fricción, no tanta como en el bolsillo de que esté ahí como que se mueva por todos los sitios, pero existe esa fricción y esa posibilidad de marcado y de rayado que ya os digo que es bastante fácil de hacerlo y que veremos a ver y a mí me preocupa mucho ese tema en cuanto a los enrollables. Yo sí que en cuanto a resistencia veo mejor opción el tipo Z Fold como en los cambios que os he contado, pero lo bueno de los enrollables por otra parte es el tema del espacio, o sea, no tienes que tener un smartphone el doble de grueso, ¿sabes? Claro, porque tú al fin y al cabo en el plegable sí que estás cogiendo un smartphone, lo plegas por la mitad y dices, sí, tengo en XY más
más fino, ¿no? Porque lo estoy plegando por la mitad, pero claro, el Z, que es la profundidad, es el doble de grande. O sea, lo que os decía del tema del volumen, ¿no? Al final el volumen tú lo que haces es multiplicar estos parámetros. Claro, la multiplicación es lo que le quitas a uno, se lo sumas al otro, entonces al fin y al cabo da lo mismo. O sea, el volumen es exactamente igual. Lo que cambia es la morfología del producto. Así que eso es la putada que tienen los plegables en comparación a los enrollables. Que los enrollables sí que lo que hace es que tipo pergamino y se mete dentro. O sea, se enrolla y pues puedes tener eso. Incluso te puede dar la versatilidad de poder tener incluso un smartphone más grande. O sea, de poder a lo mejor ponerte una serie de tipo como mejor, ¿cómo decirlo? Cantos estilo periscopio, ¿no? Que hagas y se vayan expandiendo y puedas tener un smartphone bastante más grande manteniendo, por ejemplo, solamente el tema del ancho. O sea, imagínate, tú coges el iPhone así en vertical, claro, pues tu altura va a ser lo que va a ser exactamente igual. Pero, por ejemplo, cuando empieces a enrollarlo hacia la izquierda, ahí vas a tener mucho más para poder desenrollar. Obviamente todo eso va muy ligado con el radio de curvatura de ese cristal, que es el que se va a tener que enrollar, y también el grosor del panel. Y esas son las variables principales que tienen que tener este tipo de smartphone. Veremos a ver, pero a mí sobre todo, como decía, me preocupa mucho ese tema y también un poco al final son cosas mecánicas. Mecánicas que dependen de unos motores, que también depende mucho de que esto se meta dentro. Entonces cuando tú, por ejemplo, una cosa está metiendo dentro de otra, el cristal, bueno, o sea, lo que es la pantalla se va a ensuciar, ya sea de grasa o de otras cosas, y todo eso después va a entrar dentro cuando se enrolle. Y ahí está la cosa que veremos a ver cómo hacen todo esto y la durabilidad, pero todo lo que es tema mecánico al fin y al cabo pues tiene esa parte mala, que es el tema de que puede llegar a fallar y puede dar lugar a fallo cuanto más cosas mecánicas tiene. Que no significa que los dé, no, pero puede dar lugar a fallo, cosa que si no es mecánico, pues obviamente no, porque no va a fallar una cosa que no existe, ¿no? Así que veremos a ver, pero sobre todo lo que se ha filtrado de este LG, no se ha confirmado el nombre, pero sí que se ha confirmado las especificaciones. Tendrá un tamaño de 6,8 pulgadas. Después lo que dice que va a tener tres modos. Va a ser el modo teléfono, que tiene un ratio de pantalla de 20 novenos. Después un modo vídeo de 16 novenos. Y en modo productividad de 3 medios, o sea, 3.2, ¿no? Lo que es un formato iPad. Esto es lo que os comentaba, ¿no? Que aquí lo que bueno es que puedes ir variando todo y puedes, pues, eso, hacerlo más grande, más medido, más pequeño, o hacerlo un poco a gusto, regular todas esas cosillas. Y esto está bastante bien. A mí es una cosa que me ha gustado bastante y que obviamente con un plegable no podríamos tener. Aquí va a ser o más o grande o pequeño, pero no pues eso intermedio. Y en cuanto a lo que es especificaciones, aquí creo que LG sí que ha sido un poco inteligente y ha escuchado un poco a los usuarios, ya que con el LG Win, que también, por ejemplo, todos los sí que lo analizó, pues prácticamente todas las reviews que he visto ponen todos de acuerdo, en plan de, sí, el concepto es innovador, sí, pero ¿es necesario? No. Y aparte tiene unas especificaciones que dices, bueno, imagínate que mantengo especificaciones, mantengo precio y encima te sumo esto, pues dices, bueno, es un extra, ¿no? Que tiene el smartphone. Pero claro, al meterte esto, te mantengo el precio de estos altos, que nos llevaría 1.000 euros o así, y encima te recorto porque si no valdría más. Y entonces ahí es el LG Win lo que le pecó bastante a ese teléfono, y sobre todo ha sido, bueno, no conozco a nadie que se lo haya comprado, y casi todos los que he visto pues no lo han aconsejado a ninguno. Todos han dicho lo mismo, sí, es algo innovador, pero sentido tiene menos 15. Y bueno, pues aquí parece que lo han hecho competente. Traerá el próximo 888, que ahora hablaré de él, de Snapdragon, 16 GB de RAM, capacidad de 4.200 miliamperios, que veremos a ver con el tema del formato y lo grande que se puede llegar a hacer. Qué tal va. Sobre todo también esto importa mucho el tema del procesador y que bien optimizado esté. Y posibles precios. Se estima que cueste entre 2.359 dólares y que al cambio sería unos 1.925 euros. O sea, entraría a competir directamente contra el Z Fold 2. Pues yo sinceramente espero que, o sea, que, bueno, es que va a llegar a 2.359 euros. O sea, yo creo que la conversión va a ser tal cual dólares-euros. Y sí que tiene sentido porque al fin y al cabo el Fold anda un poco por ahí.
Son teléfonos que son muy caros, muy caros y que no sé hasta qué punto. Lo bueno de los Android, que yo también vi con el Z Fold y os comenté, es que se devalúan bastante. Son smartphones que encima lo bueno que tienen, o sea, a ver, bueno, entre comillas, si no lo compras de principio, bueno, el que lo compre al principio es un putadón. Pero son smartphones que no hay tantos, ¿no? No hay tantos y entonces no hay tantos posibles compradores. ¿Qué pasa con esto? Que no hay tanta demanda. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Del Tesla Model 3 hay mucha demanda. O sea, ¿no? O sea, no solo en España. A lo mejor en España no hay tanta, pero en otros países hay mucha. ¿Qué pasa? Pues que todo el mercado de segunda mano, la gente está atenta porque cualquier cosa que baje lo compran. ¿Qué pasa con esto? Pues que no hay una devaluación muy grande porque en cuanto bajan un poco y lo ponen en segunda mano, ¡pum!, lo compran enseguida, ¿no? ¿Qué pasa si no hay públicos? Pues que claro, te puede costar, yo qué sé, 40, pero lo pongo a 35, no me lo compra nadie, lo pongo a 30, no me lo compra nadie, lo pongo a 25, no me compra nadie, lo pongo a 20 y me lo compran. Claro, has tenido una devaluación del 50% del producto, ¿no? Es una devaluación bastante grande. Por esto más o menos lo que pasa con el Z Fold, que al fin y al cabo, incluso valiendo 1000 y pico euros, son precios prohibitivos para la gran mayoría de gente y sobre todo aquí en España. ¿Qué pasa con esto? Pues si tú te lo compras comprando 2000 y pico euros, pues imagínate, si no se gastan 1000 y pico euros, se van a gastar 2000, pues ni de coña. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que todo se vaya devaluando bastante. Entonces, ¿qué pasa? Pues que incluso ahora nuevo estaba en Amazon en 1000 y pico euros el Z Fold 2, que ya es un precio bastante a tener en cuenta, porque aquí sí que entra en plan de me compro un iPhone o me compro un Z Fold 2, que yo incluso lo pensé y todo cuando compartí la oferta en Choice for You, y dije, hostia, o sea, es que te da pie a pensártelo bastante, que es un precio bastante alto, ¿no? Pero joder, o sea, prácticamente es, cuando me pensé en comprar el iPhone 12, que al final no lo compré, dije, hostia, ¿me compro el 12 o me compro el Z Fold 2? Uf. Y al final no me compré ninguno. Pero bueno, sí que era un precio bastante atractivo, ¿no? Por imaginaros, el que se gastó 2000 y pico euros, si ahora nuevo está en 1000 y pico euros, o sea, ¿en cuánto te debería venderlo esa persona? Pues no sé, 800, 700 euros. Joder, las pérdidas son brutales. Eso es lo que a mí me da mucho miedo de comprar a día de hoy un Android, que pasa eso, ¿no? Hay mucha competencia porque al fin y al cabo no, la competencia es solamente interna, o sea, me refiero, tú por ejemplo un iPhone, al final si quieres un iPhone la competencia es interna, o sea, dudas entre el iPhone 11, el 12, el 12 Pro, pero iPhone. Y ahí sí que Apple pues, puede ajustar mucho los precios y puede un poco utilizar o más o menos manejarlos. Pero claro, en Android no, en Android compite el Samsung Fold contra el otro, o sea, con los suyos propios y aparte con los de la competencia. Entonces una cosa que obliga, por ejemplo, a empresas como Xiaomi y Realme, que es lo que a nosotros nos viene de puta madre, que bajen el precio otras empresas para ser competitivas. Así que, pues yo supongo que estos precios de lanzamiento, al fin y al cabo, son un poco también de que utilizan como branding de la empresa, decir, oye, nosotros también estamos a la última en cuanto a innovación, también tenemos nuestros plegables y enrollables, pero sabemos que no va a ser el producto estrella de nuestro, ni el que más facturación nos vaya a dar, ni muchísimo menos. Entonces lo vamos a sacar muy pocas unidades, incluso en el Folk, no, en las producciones que se hicieron no eran muy grandes. Y creo que va a ser un poco así, sinceramente. Después intuyo de que Xiaomi, pues sí que se espera que se lance el típico, bueno, yo por lo menos espero eso, que saque el plegable de 1000 y pico euros, que sigue siendo caro, pero por lo menos tiene algo más sentido. Me extrañaría bastante que Xiaomi sacase un móvil en 2000 y pico euros como hacen estos, aunque bueno, ya vimos que Xiaomi han subido bastante los precios en comparación a lo que era antes, pero veremos a ver. Bueno, aparte de esto, como os decía, también quería hablar del 888 de Qualcomm, ya que a mí me ha sorprendido bastante la noticia. O sea, se han filtrado los primeros Geekbench que, como os digo, cogerlo muy con puntillitas, porque al fin y al cabo esto mide X tareas. No significa que sea lo mejor, o sea, son los mejores haciendo esas tareas. O sea, los Geekbench es un programa que te dice, bueno, test uno, ¿cuánto tardas en hacer? Imagínate, en correr de aquí a allá, ¿no? ¿Cuánto tardas tal? Pero si yo a lo mejor te mido lo que tardas, o sea, te mido la aceleración, ¿no? Pero imagínate, no te mido la resistencia. Entonces, claro, pues, ¿eres mejor en aceleración? Sí, pero no sé cuánto es la resistencia. Eso es lo que quiero decir. O sea,
tiene X tareas y hay otras que no las mide. Entonces, en esas que no se miden son un poco que no se puede llegar a saber, ¿no? Tampoco hay que fiarse al 100%. Están bien porque normalmente suelen ser así, o sea, los procesadores suelen ser proporcionales, como decía en cuanto a la electrónica, para que no haya un cuello de botella, pero no significa que sean 100% efectivos. Siempre pues está esa posibilidad que haya algún procesador un poco descompensado que en X tareas sean la puta hostia, pero en otras deja un poco que desear, ¿no? No suele ser normal, pero puede siempre existir esa posibilidad. Entonces, el Qualcomm 888 se empezaron a filtrar noticias donde iba a ser un procesador súper mega potente, o sea, que iba a ser lo más en cuanto a procesadores móviles, y los Geekbench que se han filtrado dicen todo lo contrario, o sea, no llega a superar ni al A14 Bionic. O sea, en concreto, voy a comentar las cifras en cuanto a mononúcleo y multinúcleo. O sea, en mononúcleo el 888 saca 1135 puntos, pero el A14 Bionic, que es el que incorporan los últimos dispositivos de Apple, lleva el 1603 en puntos, ¿no? Entonces, joder, o sea, tiene casi 500 puntos más, bastante, ¿eh? Y en multinúcleo, 3794 para el Snapdragon y 4187 puntos para el de Apple. Está bastante justilla la cosa, incluso, pero es que eso no es lo peor, es que si lo comparamos con el A13 Bionic, o sea, el anterior, o sea, lo sigue superando, o sea, sobre todo en el mononúcleo, que como decía, 1135 para el Qualcomm 885, el 88 y 1331 para el de Apple, el A13. Después en multinúcleo el 888, 3794 y el de Apple 3366, el A13, que ahí sí que en multinúcleo tiene un menor rendimiento que el 800, pero no hay mucha diferencia. Entonces se podría decir que tiene un rendimiento más parejo a lo que es el A13 que al A14 Bionic. Eso es una cosa que a mí me ha sorprendido bastante, o sea, sobre todo por lo que os decía, las últimas filtraciones que se habían hecho, se esperaba un procesador bastante, pero que bastante potente, y aquí al fin y al cabo ha sido todo lo contrario. E incluso lo que se dice que sí que se ha mejorado mucho en cuanto a la eficiencia de la GPU, ya que sobre todo lo que es en cuanto a programación y hardware se refiere, todos los programas van a utilizar muchísimo más la GPU, o sea, sobre todo porque era al fin y al cabo había una CPU dependencia, por decirlo así, o sea, todo lo que se hacía pasaba por la CPU y siempre era una cosa que estaba siempre al 100%, o sea, siempre estaba súper saturada, ¿no? Entonces, claro, pues no tenía mucho sentido teniendo también una GPU que también te puede hacer otras tareas y desahogar un poco la CPU y tener un mejor rendimiento en sí del dispositivo. Y lo que os decía, al fin y al cabo tú cuando saturas y llegas al 100%, la eficiencia es mucho peor que si tienes dos cosas al 50%, ¿no? Es mucho mejor tenerla y ir en ese rango porque te va a consumir menos batería, o sea, teniendo un mismo rendimiento. Aquí es por lo que yo supongo que se habrá hecho esa mejora en eficiencia en la GPU, porque supongo que toda el Machine Learning, lo que es la inteligencia artificial que se va a empezar a implementar en muchas cosas, pues sí que va a aprovechar mucho más el tema de las GPUs que lo que se aprovecha actualmente. Eso es lo que se espera, pero aún así tiene un peor rendimiento que la 14 Bionic, ya que, por ejemplo, en Vulkan y Metal, o sea, la comparación, que es que también esto es un poco relativo porque al fin y al cabo no son las mismas, en Snapdragon conseguimos 86 FPS, mientras que en el A14 estamos entre 91 y 102 FPS, o sea, 91 para el A13 y 102 para el A14, o sea, que incluso el A13 seguiría siendo mejor en cuanto a GPU, pero lo que os decía, el tema de tener una mejor eficiencia es que se va a calentar menos y por lo tanto lo que os comentaba con la review del MacBook es que vamos a conseguir que en altas frecuencias poderlas mantener durante más tiempo, ¿no? Porque se calienta menos lo que sería el procesador utilizando este tipo de tareas. Así que, bueno, veremos a ver. Yo me quedo un poco decepcionado, pero no porque sea malo, porque al fin y al cabo son diferencias que el usuario tampoco va a llegar a aprovechar tanto. Y sobre todo, me sorprende mucho que Apple haya evolucionado tanto y tan bien en cuanto a chipsets en sí. O sea, joder, se ha lanzado su primera chip para los MacBook
y se ha fulminado a la gran competencia, tanto a AMD como a Intel. Y eso que es el de entrada. Es que el siguiente se espera, creo que era en 32 núcleos con GPU dedicada, etcétera. O sea que eso va a ser, vamos, brutal. Incluso la GPU que se espera de la ARM de Apple se pone a la altura de una 3090. Una 3090. O sea, imaginaros la potencia. Veremos a ver, todo esto también son filtraciones. Pero, joder, o sea, ha entrado Apple con el pie derecho, pero un pedazo paso que se ha fulminado toda la competencia. Pero es que encima en procesadores es igual. O sea, y más, me parece extraño porque al fin y al cabo, claro, Qualcomm le vende procesadores a tu Dios. Entonces, claro, en tema de facturación y sobre todo las inversiones que hace en desarrollo de nuevos procesadores, debería ser más de lo que puede hacer la propia Apple, ¿no? Porque Apple no solo invierte ahí, invierte en muchos más sectores, en temas de cámaras, software, etcétera. Y aquí no, o sea, bueno, a ver, habrán dentro de este sector, habrán varias cosas, pero bueno, todo muy ligado al tema este, ¿no? Entonces es lo que me sorprende, que una empresa que sea especializada de eso, que normalmente cuando son empresas especializadas tienen mejor rendimiento que una que haga varias cosas, sobre todo por este tipo de cosillas, y me sorprende de que Apple se haya cargado a Intel, AMD y ahora a Qualcomm. O sea, joder, es muy sorprendente y hay que elogiarlo, sinceramente, de que sea el referente, por decirlo así, en cuanto a chipsets, tanto en smartphones como en portátiles y en Macs. Así que también también escuché que decía gente que ahora Apple podría licenciar sus chipsets y no lo creo, o sea, sinceramente no tendría mucho sentido y no creo que lo hagan. Y más que Apple, sus chipsets ya lo diseñan según lo que le van a meter en software a sus dispositivos, en plan de, oye, vamos a hacer una actualización. Por ejemplo, cuando empezaron Metal, o ahora vamos a aprovechar X cosas y vamos a dar esta posibilidad a los desarrolladores para que puedan aprovechar estas funciones, pues claro, vamos a sacar un procesador que al fin y al cabo pues pueda hacer estas funciones, ¿no? Todo vaya al unísono. Y eso es lo bueno y por eso tampoco tiene mucho sentido que lo licencien, aparte de que no creo ni que Apple haga eso. Lo que sí que podrían hacer es el tema de meterlo en servidores, que yo les dije que es una idea que a mí me parecía bastante buena y que yo sinceramente siendo Tim Cook me la plantearía y la haría, que sería el tema de crear mis servidores y vendérselo pues a Google y tal. O sea, imagínate, yo que sé, como si fuesen Mac Minis, por decirlo así, con una potencia brutal y una eficiencia brutal, y eso es lo que yo vendo, ¿no? O sea, yo vendo pues el hardware entero, como si te puedo vender un Mac Mini, pues te vendo un servidor. Y ahí sí, yo creo que si se metiese en esa industria podría facturar bastante, porque es un sector que mueve muchísimo dinero, incluso normalmente Nvidia y todas estas suelen ganar más de ahí que los usuarios normales. Y sería para mí una estrategia bastante inteligente por parte de Apple. Veremos a ver. Y también comentar de que Microsoft también está dando los primeros pasos, que también se intuía, claro, en el tema de ARM, tanto para sus servidores, porque Microsoft con Azure y todo esto también, junto a Amazon, son de las empresas más tochas en servidores, y para, obviamente, toda la gama de Surface, que empezaron ya con la Pro X, que no tuvo un rendimiento muy adecuado, pero más que nada creo que por el tema del software, aunque también el chipset que sacaron tampoco era gran cosa, pero bueno, ahora teniendo y pudiendo hacer esa ingeniería inversa en cuanto al Apple Silicon, pues creo que Apple le está dando todas las pistas de cómo tienen que hacer un procesador, ¿no? Y yo creo que ahí sacarán bastante mejor tajada, y la propia Microsoft también, lo bueno que hicieron en eso, de decir, oye, teníamos el software, ahora vamos a hacer el hardware, vamos a sacar todas nuestras Surface, y lo bueno es vamos a hacer todo esto. Y bueno, por cierto, aquellos que tengáis Mac M1, saqué otro vídeo tutorial de cómo instalar Windows, bueno, virtualizarlo en Mac, pero ahora sí para todos los públicos, porque el otro era un poco engorroso, era para que sepáis que se podía hacer, pero a día de hoy ya es súper fácil, en 2 clics, sin hacer terminal ni nada, lo podéis hacer y es totalmente funcional, se puede poner pantalla completa, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente es una preview, la ISO que bajáis de Windows, pero se puede hacer muy fácil, así que tenéis mi vídeo en YouTube. Y poco más, como siempre, cualquier cosa, cualquier sugerencia en redes sociales, iVoox, y no olvidéis suscribiros a mi canal de YouTube, que como os digo, estoy preparando unos vídeos que creo que van a quedar bastante guapos y sobre todo voy a dar información inédita de esa que os gusta a vosotros. Y nada, nos escuchamos en el próximo podcast de Review for You. Adiós.